Bueno, el capítulo 8 habla de muchas cosas. Es muy amplio este capítulo, pero si podéis recordar el último mensaje nos mostró este capítulo sobre un acontecimiento inesperado de un hombre, de un mago llamado Simón el Mago, que él pues fue falso y él quería con eso del bautismo del Espíritu Santo hacer una ganancia y le ofreció dinero a Pedro. O sea, tristemente esto existe hoy, hay gente que actúa de esta manera, gente falsa que se aprovecha de las cosas de Dios para enriquecerse y para engañar a muchos ingenuos que hay en este mundo. Os ruego que penséis por vosotros mismos siempre con la palabra de Dios, para que podáis distinguir qué dice el Señor de lo que dicen otros, de lo que dice el hombre con apariencia de piedad. Y aquí se sigue mencionando sobre Felipe, se sigue mencionando sobre este ministerio tan productivo que él tuvo en Samaria. Y precisamente los versículos que leyó el hermano Paco, del 26 al 40, nos relatan una vez más sobre esta efectividad de este ministerio, de este evangelista. Y yo le llamo a esto obediencia al llamado. Entonces, lo que nos corresponde es seguir lo que se ha leído y hablar sobre Felipe, que va a Gaza. Ya explicaré un poco mejor. Y por un momento yo quisiera que vosotros penséis cómo es una ciudad y cómo es un desierto. ¿Hay diferencia o no? Y si nos centramos en una ciudad como Samaria, y cuando se menciona del desierto en Gaza, pues también nosotros vemos ese contraste. Y en el versículo número 26 nosotros nos encontramos con la intervención de un ángel. Claramente dice así el Señor en su palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es, que dice, desierto. Muy bien, entonces él fue enviado a este lugar. Y si nos centramos en Gaza, no en el desierto, Gaza era una ciudad y vemos que su significado significa fortaleza. Y es curioso que a través de muchísimos años, porque esta era una región muy conocida de los filisteos y no ha cambiado su nombre, hasta ahora sigue siendo Gaza. Y pues allí en Gaza sucedieron muchas cosas. Si leemos en el Antiguo Testamento sucedieron muchas cosas. Yo solamente voy a mencionar una o dos. Recordáis que a Sansón se le quitaron los ojos y fue preso y fue burla de los filisteos. Y precisamente esto pasó en Gaza. Y entonces él, enojado, cogió dos columnas grandes del templo y las destruyó, digamos, ¿verdad? Y tanta gente murió ahí, y también murió Sansón. Y habla también en el Nuevo Testamento que Salomón estuvo ahí por un tiempo en esta región de Gaza, y ahora es un territorio de los palestinos, es un territorio enemigo de Israel, donde está el movimiento, este movimiento Hamas del terrorismo islámico. Y esta región es una región que verdaderamente está en contra de Israel. Y si hablamos del desierto, yo no he estado en el desierto, no he tenido la oportunidad de ir tan hasta el sur,
porque eso está muy al sur ya de Judea. Y es sí un desierto con pedregales de mucho calor ahí. Imagínense, ahí fue llevado Felipe. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es curioso, aquí se le está informando el camino, la ruta que debe tomar de Jerusalén, y luego pues puede continuar hasta el sitio que se le asignó. La intervención del ángel sí, y también la obediencia de Felipe. Vemos en el versículo 27, allá al principio dice: entonces se levantó y fue. Él no actuó como Jonás. Vemos aquí que se levantó y fue. A simple vista pareciese esto algo muy rápido en considerar, si lo vemos a la ligera, pero imagínense, Felipe está en Samaria, predicando el Evangelio. Imagínense los buenos resultados que había en Samaria, y ahora viene el ángel y le dice: vete tú solo y vete al desierto de Gaza. ¿Se puede imaginar? Había tantos resultados ahí, como os leí anteriormente en el versículo 8, dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. Y el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Había ahí algo maravilloso y las personas se estaban convirtiendo. Sin embargo, Dios quiere ahora que Felipe vaya al desierto de Gaza. Y hay una distancia entre Samaria y Gaza. Bueno, tenéis que enfocar. Galilea está en el norte, Samaria está en el centro y Judea está en el sur. Entonces, de Samaria a Gaza hay unos 761 kilómetros. Vaya viaje. Aquella vez no era coche, aquella vez no había esas cosas. Jordi me dice que va a tomar el tranvía y todo, y eso es diferente ahora. Pero antes, imagínense, seguro el transporte era con camellos, con otro tipo de animales, yo no sé. Pero Felipe se fue solo y no se quejó. Él pudo haber dicho: pero Señor, ¿qué estás haciendo? Estoy aquí en Samaria y ahora tengo que ir a este desierto. Y en verdad, donde Dios te pone, ahí te bendice y te usa para su gloria. Donde Dios te pone, ahí te bendice y te usa para su gloria. Y vemos este llamado al desierto, pero también Felipe fue llamado a una sola persona, a dirigirse, a ir solamente y hablar con una sola persona. Y vemos el versículo 27, lo voy a repetir otra vez. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Una vez más, ¿cómo es posible salir de Samaria, donde el ministerio era tan fructífero, y ir al desierto para una sola persona? Imagínense, para una sola persona. Y lo más grande de Dios es su amor, que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí dice: para que todo aquel que en Él cree. No habla la Biblia de una salvación universal. Es para todo aquel que en Él cree. También segunda de Pedro 3:9, sabéis vosotros lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí
Pedro está hablando, con la palabra del Señor, está hablando a los suyos. En otras palabras, no hay una salvación universal. La salvación es para aquellos que se arrepienten de verdad. Eso es lo que nos enseña las Escrituras aquí claramente. Vemos entonces, esto es interesante, que ese ministerio de Felipe era muy buena, pero no dependía ese ministerio en Samaria de Felipe, porque todo depende de Dios y la redención está en Dios. Aunque Felipe fue un hombre obediente, fue un instrumento de Dios, pero la obra de redención es solo de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién era esta persona en particular? Dice, un etíope eunuco. Y en el versículo 27 dice, y sucedió que un etíope eunuco. Etíope, pues, era de Etiopía. Esto es verdad. Etiopía, ¿dónde se encuentra? Geografía. Se encuentra en el continente africano, en la parte central, muy al este, y de Etiopía hasta Jerusalén hay una distancia larguísima, porque primero nos encontramos Etiopía, Sudán, luego Egipto, y luego vas un poco más allá y tienes que bordear el continente esto de Arabia y luego llegar hasta Jerusalén, y es una distancia de 4.119 kilómetros. Y ahí también había que viajar en animales, carros, una distancia enorme de muchos días de viaje. No sé si podéis una vez más pensar en Sudamérica, Chile. Chile es un territorio muy angosto, pero muy largo, desde Punta Arena hasta la frontera con el Perú, precisamente casi hace esta misma cantidad de kilómetros, pero él no solamente fue, pero el eunuco tenía que ir de ida y de vuelta. Vaya viaje, ¿verdad? De ida y de vuelta. Y veamos que es interesante la decisión que él tuvo de ir hasta Jerusalén. De ir hasta Jerusalén. Imagínense, para tener un encuentro religioso. Él se decidió a ir. Ahora, el que quiere, puede. Cuando hay tiempo que determinamos en la iglesia que es bueno orar y venimos a la hora que ahora hemos determinado, pues el que quiere, puede. Cuando los jueves tenemos este estudio de la enseñanza de la palabra de Dios, el que quiere, puede. Cuando tenemos el horario para venir a la iglesia los domingos, el que quiere, puede. Entonces vemos aquí su condición y vemos su oficio. ¿Cuál era su oficio? En el versículo 17, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Entonces era un oficial de alto rango en su país, y cuando dice Candace puede referirse a una zona o puede referirse a un título oficial. Es posible que fuese un tesorero, pues administraba todos los tesoros de la reina de los etíopes. Pero por lo visto era también un hombre religioso. Un hombre religioso. Es maravilloso saber que Dios quiere también transformar los corazones de los religiosos que desde ya abundan por todas partes. No solamente vemos aquí su condición, su oficio, pero también su viaje a Jerusalén. Valdría la pena qué cosas más hizo él en Jerusalén. Fue a adorar, sí, valdría la pena ver qué más hizo, pero lo fundamental que él quiso hacer fue
adorar y tuvo una gran determinación para ello. Luego vemos también su regreso a casa. En el versículo 28 dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este ánimo del asunto de adorar todavía estaba pendiente y se notaba ese deseo que él tenía, sobre todo cuando leía al profeta Isaías, y él quería saber el significado de lo que leía. Y vemos entonces su lectura y confusión. Versículo 28 al 34 lo explica muy claramente. Del 28 al 34, leamos el 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces vemos que él estaba leyendo, pero tenía confusión. Y esta secuencia de versículos pues nos enseñan muchas cosas interesantes de gran ayuda espiritual. Centrémonos primero en el etíope eunuco. Este funcionario estaba leyendo al profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. Necesitaba ayuda. Quizá en Jerusalén no tuvo tiempo para hacer estas preguntas al respecto, pero él seguía preguntándose, como dice el versículo 34, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ahora, es admirable saber cómo este hombre estaba indagando las Escrituras y nosotros como cristianos, que el Señor nos ayude, que a veces no consideramos mucho, no le damos mucha importancia a la palabra del Señor o solamente pues hay un poco deseo o nos contentamos con lo poco que leemos, pero esto no debe ser así, no debe ser así. Sigamos el ejemplo de los cristianos de Berea, no sé si vosotros sabéis eso, en el libro de los Hechos también, en el capítulo 17, pueden ir conmigo, ya que estamos en el libro de los Hechos, el capítulo 17, del 10 al 12, encontramos algo muy interesante. ¿Ya lo tenéis? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Qué pasó? Estos indagaron la Escritura. Indagaron la Escritura. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Se convirtieron al Señor. Y qué bueno es escudriñar la palabra del Señor cada día. No debemos descuidar la palabra de Dios, pues la necesitamos cada día, ¿verdad? Cada día viene el enemigo y nos ataca insistentemente. Cada día tenemos desafíos. Cada día necesitamos del alimento espiritual para nuestra alma.
Cada día está presente las promesas de Dios. Cada día nos motiva a seguir adelante. Cada día nos da fuerzas para no acobardarnos. Amén por esto. Fue también Felipe llamado a ayudar. Nuevamente, Hechos, capítulo 8, el versículo 29, dice esto. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¡Qué bueno! Ahora vamos a centrarnos en Felipe. Para empezar, un ángel le habló y el ángel le dijo algo nada más. Le dijo que se vaya al desierto de Gaza y eso fue todo. Pero luego fue el Espíritu Santo quien habló con él para que se acercase al carro donde estaba este funcionario. ¡Qué grande es el Señor! Este hombre necesitaba más de la palabra de Dios. Y vemos cómo Dios hace. Simplemente enfocando su atención a un solo hombre. Felipe hace aquí tres cosas. Él está preguntando, está explicando y está guiando. Preguntando, ¿qué dice el versículo 30? Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, seguro que está leyendo en voz alta, ¿verdad? Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Esto me gusta mucho a mí. Me gusta mucho a mí. Esta es una pregunta muy buena, que yo me la hago cuando estudio la palabra del Señor, leo la palabra del Señor, yo mismo digo, ¿entiendes lo que lees? Y me ayuda mucho a seguir adelante. Y también cuando, sabéis vosotros, cuando estoy con hermanos o con personas y luego se menciona o se lee un versículo, yo siempre digo, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Los jóvenes ahora tienen un desafío del estudio de Efesios capítulo 6, que habla muchas cosas bellas, y yo les he dado para que lean, y les voy a preguntar, ¿entienden lo que leen? ¿Entienden lo que leen? Porque si no entendemos lo que leemos, vamos a vivir en ignorancia. Vamos a interpretar mal la Escritura. Vamos a interpretar mal el significado de la palabra de Dios. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:15, que siempre lo menciono? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso no es solamente para indicar, pastor, no, todos nosotros. Por eso tenemos los jueves para este estudio de la palabra del Señor y escudriñar y aprender más las cosas del Señor. Este hombre, sentado en su carro, no entendía lo que leía y necesitó ayuda, y nosotros también debemos ser ayuda para otras personas. Esto debe mostrar entonces una madurez espiritual, un crecimiento espiritual, y no debemos ser como el autor del libro de los Hebreos, que tuvo que exhortar ahí en el capítulo 5, versículo 12 al 14, que tuvo que exhortar a estos hermanos, y lo vamos a ver, Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, que es lo que nos muestra el Señor ahí en su palabra, y es muy entendido, es muy claro aquello que dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño.
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es bueno conocer la palabra del Señor para que te ayude a discernir bien y saber qué es malo y qué es bueno. Cuando Felipe fue a ayudar a este hombre, él preguntó, pero también él está explicando. En el versículo 35 leemos lo siguiente: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿cuál era la escritura? Isaías 53, le anunció que el Evangelio de Jesús. Ahora, este tema es discutible en Israel, porque Isaías 53, entérense en la mente de los judíos ortodoxos y todo. Aquella vez, en el tiempo que os estoy hablando, todavía había algo ahí que era discutible. Vamos a ver, Isaías 53 hablaba, ¿de quién hablaba? Unos decían, se refería a Israel. Otros decían, no, esto se refería más bien al profeta Isaías. Y otros decían, sí, al Mesías. Pero si nosotros como cristianos hablamos a ellos y le decimos, el Mesías es el Señor Jesús, ellos van a decir, fuera, fuera, fuera. No queremos que se mencione a Jesús como este Mesías. Malas noticias. Él es el Mesías. Él es el Mesías. Y entonces, pues, eso es lo que él quería saber, el etíope eunuco, y vemos la respuesta que le da Felipe al respecto. Estos versículos que están aquí, del versículo 32 al 33, está hablando de lo que dice Isaías 53. No tenéis por qué buscarlo, yo os voy a buscar y exactamente está diciendo lo mismo. Isaías 53 dice lo mismo. Y angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Y si queréis leer todo el Salmo, todo esto, Isaías 53, pues vais a informaros de algo más. Exactamente lo que dice Hechos 8, del 32 al 33, está diciendo Isaías 57, del 7 al 8, y esto no es difícil de entender, es fácil de entender. Por las palabras oveja, cordero, humillación, justicia y su generación. Cuando dice y su generación, da a entender que su generación no le tuvo en cuenta, porque aún sus discípulos huyeron dejándole solo. ¿Quién es este personaje? Es el Señor Jesús, mostrando sus sufrimientos. Vemos también a Felipe, no solamente preguntando, no solamente explicando, sino guiando. Versículo 35 de Hechos, capítulo 8, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que dice el Evangelio de Jesús. Le explicó en detalle la escritura y le habló del Evangelio de Jesús. Si nosotros sabemos lo que es el Evangelio, qué de cosas bellas no le habrá dicho a este hombre en cuanto a Jesús.
Ahora, mira, esta cita de Isaías 53 que leía este eunuco etíope, está en el Antiguo Testamento. Y hay algunas personas que dicen, el Antiguo Testamento es ya no, eso está obsoleto y solamente debemos saber el Nuevo Testamento. No. Todo tiene armonía. Y vemos cómo Felipe usó el Antiguo Testamento para guiarle a los pies de Cristo. Y me falta solo unos minutitos para concluir algo sumamente bello. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Él creyó, versículo 36 al 37, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es muy interesante para analizar. El etíope eunuco primero habló del bautismo, porque hay muchas personas que ponen un énfasis loco al bautismo. Y aquí Felipe le dice, para un momentito. Si crees de todo corazón, bien puedes. Esta frase es bien importante y nos trae a la memoria de lo que pasó con Simón el Mago cuando os prediqué el domingo anterior. Para un verdadero arrepentimiento hay que creer de todo corazón. Simón el Mago estuvo muy lejos de esto. Muchos creen en Jesús, pero no hay una evidencia clara de una vida transformada en estas personas. Creer de corazón es maravilloso. Cuando uno cree de corazón se convierte. No es mera apariencia. Luego se bautizó. Versículo 37, la última parte, él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Descendieron. ¿Qué quiere decir? Que primero se metieron y luego salieron. ¿Qué da a entender? Que ese es un bautismo, es el bautismo bíblico por inmersión y no por aspersión. Por inmersión, porque tiene un significado muy grande. Cuando subieron del agua, Felipe y el acontecimiento sorprendente. Versículos 39 y 40. Cuando subieron del agua, escuchad, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Esto tiene que ver con Dios, con el Señor Jesús, y el Espíritu Santo no es un mero viento. Felipe fue arrebatado. ¿Fantasía? ¿Fantasía? Miren, la iglesia va a ser arrebatada un día, cuando el Señor venga, porque Él ha dicho que va a venir, y hablamos de su segunda venida, y esperamos su segunda venida. Entonces, no es fantasía. Más bien esperamos ese día dichoso en que el Señor Jesús vendrá. Yo comentaba con mi esposa y yo le decía, mira, yo cierro mis ojos y puede ser que venga la persecución a la iglesia, puede ser que nos maten, puede ser que hagan lo que quieran, quizá seamos nosotros los que somos matados o no. Y en los momentos más difíciles y trágicos de este mundo, el Señor ha prometido que vendrá. Y Él va a venir y se va a llevar a la iglesia. Amén por esto. Amén.
Sufrimientos puede haber, quizás yo, un poquito ya más de edad, me muero, ¿verdad? Aunque eso no es tampoco una cosa segura de que los jóvenes no se mueren, pero si nos toca sufrir, sufrimos. Pero aún así, si no estamos muertos y aún sufrimos más, la promesa de la segunda venida del Señor es maravillosa y Él viene pronto. Muy bien. Fue luego predicando el Evangelio. El Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo llevó a Azoto. Y Azoto es una ciudad marítima que bordea el mar Mediterráneo, localizada en la región de Judea. No sé si os podéis ubicar, Galilea, Samaria, Judea. Y estaba en Gaza, muy ya al sur de Judea, y arrebata el Espíritu Santo a Felipe a Azoto, que es una ciudad moderna llamada Asdod, y hay 385 kilómetros ahí. Y este hombre, Felipe, siguió predicando en su camino es decir, siguió predicando porque tenía ese deseo grande en su corazón, y luego llegó a Cesarea Marítima. No confundan con Cesarea de Filipo, que está cerca de Damasco. Cesarea Marítima está bordeando el mar Mediterráneo y está por la región de Samaria. Y ahí llegó, y es interesante, muchos piensan que él llegó y ahí quedó porque esa era su residencia en Cesarea. Y veamos Hechos 21:8, y yo os voy a leer si quieren. Hechos 21:8 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. De los 7 que fueron elegidos, ¿verdad?, en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Pero vemos aquí esa obediencia al llamado. Esa obediencia al llamado. ¿Hemos sido nosotros llamados a servir al Señor? Muy bien. Muchos creyentes piensan que Dios no les está llamando a ellos. Lo que pasa es que no están suficientemente atentos a este llamado. Y se pueden preguntar, ¿llamarme a mí, Dios, para que yo sea un pastor? ¿Qué dices? ¿Para que yo sea un misionero? ¿Llamarme a Dios para que yo, en sentido general, le sirva? Sí, esto es verdad. Dios quiere usarnos. Veamos algunos versículos que nos muestran claramente en Isaías 6:8, lo que nos dice, y la respuesta de Isaías. Dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Luego vemos Mateo 4:19, que nos concierne, y les dijo: venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como él me envió, como me envió el Padre, así también yo os envío. Tenemos que ser obedientes a ese llamado. Este llamado es para servir, para trabajar, para anunciar el Evangelio a los perdidos. Es el decir: Señor, me consagro, gracias porque me has salvado, Señor, me has sacado del barro pantanoso. Gracias, Señor, quiero ahora servirte. Eso es la actitud de una persona que ha sido cambiada y transformada por el Señor Jesús. Y si aquí hay alguien que no conoce al Señor y está en su corazón
diciendo, yo no quiero oír esas cosas y esto que el otro. El Señor toca esos corazones también, porque Él tiene una voluntad definitiva y tiene un amor grande y nosotros no sabemos quién es. No podemos decir tú salvo y tú no salvo, pero el Señor sabe todo, pero Él quiere salvar y perdonar. Y si hay alguien sin Cristo, Él llama y Él quiere que las personas entiendan, se arrepientan y le acepten como Señor y Salvador. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este tiempo. Gracias, Señor, por este capítulo 8 que nos enseñas muchas cosas, Padre bendito. Sigue obrando en nuestros corazones para que nosotros estemos agradecidos y hacer lo que tú nos has dicho que tenemos que hacer, Señor, en este mundo. Hay gente sin ti, Señor. Danos ese amor por esas personas. Hay gente que se están yendo al mismo infierno, Señor. Toca el corazón de esas personas. Hay gente que se burla de ti. Hay gente que te da las espaldas. Hay gente que hace lo que le da la gana, Señor. Pero tú eres todo amor y toda justicia. Te pido, Señor, que toques esos corazones. Te pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén.